Muy bien, pues agradecer a Vicky, eh, bueno, pues la posibilidad de dar este seminario en el cual pues vamos a hablar un poquito de las perspectivas que tenemos para los próximos meses en los mercados de renta variable, en los mercados financieros en general, y cuando queráis, pues podemos empezar. Bien, perfecto. Bien, pues como habéis visto el último trimestre, primero vamos a poner un gráfico del Standard & Poor's. Como seguramente habréis visto, el último trimestre, sobre todo desde julio para acá, hemos tenido una tendencia alcista en los mercados de renta variable, motivada fundamentalmente por las expectativas, a mi juicio, desmesuradas, que está teniendo el mercado en dos aspectos. En primer lugar, a la solución del problema europeo. Ya sabéis que el Banco Central Europeo parece que se ha decantado por la compra de bonos, no por la compra de todo tipo de bonos, sino solamente por la compra de los bonos a corto plazo, de los bonos a 2 años. Realmente los medios de comunicación siempre están inflando y hablando del diferencial, el diferencial del bono español con el alemán, que ya sabéis que es el diferencial del bono a 10 años, pero realmente el preocupante no es el bono a 10 años, que lo es también, pero sí lo es el bono a 2 años, que es el que realmente nosotros utilizamos en la mayor parte de nuestras subastas para financiarlo. Eso estaba provocando una inversión de la curva de tipos y estaba haciendo que fuese imposible la subsistencia de países como España o Italia en el corto plazo para hacer frente a los gastos más urgentes como pueden ser pensiones, seguridad social y demás. El Banco Central Europeo parece que desde julio toma la decisión de insuflar o de empezar a insuflar liquidez en el mercado a partir de una serie de condicionalidades macroeconómicas que todavía no se ha derogado. Y eso, el mercado, fundamentalmente los principales índices de renta variable, lo han tomado bien. Y la segunda característica o el segundo motivo fundamentalmente por el cual sube el mercado es por una Q3. Ya sabéis que los datos macroeconómicos que hemos conocido en Estados Unidos de los últimos 4 o 5 meses, tanto de confianza de consumidor como datos de empleo, no han sido datos buenos. Seguimos en una tasa de paro del 9,4% y bueno, pues los datos de ventas minoristas no hablan de precisamente una reactivación económica. Eso hace que evidentemente se siga deslizando en Estados Unidos la posibilidad de una nueva inyección de liquidez por parte de la Fed para calmar a los mercados y para estimular el crecimiento económico. Y eso ha hecho que los mercados pues tengan una tendencia, como vemos en el principal índice del mundo, que es el S&P, pues claramente alcista. Estamos en un gráfico diario, máximos y mínimos crecientes. Y si vemos un gráfico semanal, pues estamos muy cerquita de los máximos históricos del Standard & Poor's en 1125 puntos. En esta estructura se ha visto, como luego veremos, en todos los índices, ¿no? Se ha visto en el Dow Jones, se ha visto en el DAX, se ha visto evidentemente en los índices periféricos. La pregunta que tenemos que decir es, bueno, ¿esta subida es sostenible o es una subida motivada fundamentalmente por esas expectativas? Desde mi punto de vista, lo primero que creo es que tenemos una pauta estacional muy importante, que es la pauta estacional de las elecciones norteamericanas. Este es un año de elecciones y, como veis, y si sabéis, en los últimos 4 periodos electorales los mercados de renta variable siempre se han revalorizado. Es muy difícil que los lobbies, parece una tontería, y que también Wall Street permita grandes caídas en el mercado en época electoral. Normalmente se suele sostener el mercado bastante, bien por expectativas de movimientos en el sector financiero o bien única y exclusivamente por intereses poco transparentes, ¿de acuerdo? La realidad es que los mercados en periodo electoral normalmente suben y eso es una pauta que tenemos que tener en el caso del mercado americano. No obstante, sí que creo que teniendo en cuenta que mañana tenemos una resolución por parte de la FED sobre si va a haber una Q3 o no, y es lo que está esperando el mercado, una posible medida de la FED contraria o que no deje muy claro si va a haber Q3 o no, seguramente provoque una corrección severa en los mercados del último impulso alcista. Este es el último impulso alcista que tenemos en los mercados del último gran impulso alcista. Esta es la zona de 1390. Veis que hace 1, 2 y 3 impulsos. Esta sería una tercera onda. Le quedaría una cuarta. Ahí vemos la primera, la segunda, ¿vale? Y todavía estaría dibujando una tercera. De acuerdo que en ningún caso puede ser superior, como ya sabéis, a la primera. ¿Vale? Si nosotros tiramos un FIBO y nos creemos que puede haber una corrección solamente por una desilusión del mercado ante las palabras de la FED,
Bien. Este sería el primer impulso alcista y la primera corrección, ¿vale?, de seriedad la podríamos tener hasta estos niveles, hasta los niveles de 1412 puntos. Q3, pero no antes de las elecciones norteamericanas, sino tal vez después, y creo que esta desilusión la tenemos que aprovechar para posicionarnos en el mercado si no nos hemos posicionado ya alcistas, ¿de acuerdo? Por tanto, yo estaría poniéndome largo esperando un pullback, ¿vale? Ya de lo que está de mes, cómo reacciona el mercado. Vemos que, por tanto, todos los mercados están muy cerca de resistencias, ¿de acuerdo? Si veis que a veces me quedo callado, estoy dibujando los gráficos, ¿de acuerdo? Pero insisto, SP500, si nosotros vemos indicadores en gráfico diario, si vemos en semanal, ya estamos viendo cómo se está girando y cómo ya empieza a haber cierta divergencia, ¿vale? Con lo cual, pendientes de las noticias macroeconómicas, pero yo creo que esta subida que hemos tenido durante este trimestre está siendo, desde mi punto de vista, exagerada y va a caer. Evidentemente, si cae el Standard & Poor's, pues el resto de índices europeos deberían de caer. Vamos a ver, por ejemplo, a nuestro IBEX 35. Que está otra vez atacando... voy a limpiar el gráfico de mis propios análisis para ir analizando poco a poco. ¿Vale? Y el análisis del IBEX 35 en gráfico diario pues es bastante sencillo. Aquí este es un índice que evidentemente, como sabéis, está mucho más retrasado que los americanos por el propio riesgo país del índice. Si nosotros cogemos un gráfico semanal y vamos a tirar, por ejemplo, una media de 200 sesiones, que es realmente la media de 200 sesiones la que nosotros los profesionales tomamos a la hora de tomar posiciones a medio plazo, ¿vale? Vamos a gráfico diario. Vamos a ver si nos deja lo más pequeño. No. Bien. Este nivel es el punto clave del mercado. Por tanto, el mercado sigue bajista mientras no se rompa este nivel. Son los 12.000 puntos del IBEX. Aquí es donde la media de 200 sesiones se corta y desde ahí tenemos una caída fuerte. Tenemos una... Vamos a ponerlo un poquito mejor. ¿Vale? Tenemos una tendencia bajista bastante clara, ¿vale?, que nos debería de haber llevado a niveles de 5.200 y aquí, por la intervención del Banco Central Europeo, se gira. ¿De acuerdo? Lo normal es que la zona de 8.000 puntos le vaya a costar. Yo en ningún caso veo un IBEX 35 por encima de los 8.500 puntos de aquí a final de año. Por tanto, creo que esta zona de 9.000 puntos debería funcionar como resistencia y hacer un pequeño pullback. Por tanto, este es nuestro último impulso alcista, el gran impulso alcista de todo el trimestre pasado, de todo el trimestre de verano. ¿De acuerdo? Y al menos debería de corregir un 50% este impulso. ¿Vale? Por tanto, yo, teniendo en cuenta que es muy probable que con las medidas de estímulo del Banco Central Europeo, una vez que se acuerden, que todavía es difícil que se acuerden, ¿vale? Seguramente el mercado a medio plazo va a tener que ir a retomar esos 12.000 puntos que os estoy comentando aquí en gráfico semanal. Yo esperaría, antes de entrar aquí, esta vela de indecisión en gráfico diario ya me está diciendo que es una zona de resistencia muy importante. Como veis, es una confluencia, el último impulso bajista con el último impulso alcista, aquí lo estamos viendo. Uno y otro, ¿vale? Y esperaría una corrección al menos a los niveles de 7.200 para ponerme largo. Toda corrección que haga el IBEX 35 la aprovecharía para ir tomando posiciones alcistas, fundamentalmente en blue chips y fundamentalmente en valores cíclicos como Arcelor, Acelinox y demás, ¿de acuerdo? Por tanto, también en este próximo mes esperamos
que este índice marque resistencias, también creo que va a ir detrás de la fortaleza o de la debilidad de los índices americanos y yo, por tanto, esperaría correcciones. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta con respecto a los índices. ¿Sí? ¿Me oís? Vale, intentaré pegarme lo máximo al micro para poder escucharlo. Ahora me oís, ¿verdad? Bien, perfecto, disculpad. No sé si habéis escuchado bien lo que os he dicho del IBEX 35, de cómo lo veía en el corto medio plazo. Bien, perfecto. Os preguntaba si tenéis alguna duda con respecto a Standard & Poor's, IBEX, si os quedaba claro la idea general de lo que espero para el próximo trimestre, es decir, mercados alcistas, pero un pullback, como digo, a la zona del primer impulso. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Vamos a pasar a la divisa, al euro. 1,2897 hoy. Es bastante probable que la estructura de... Primero, a mi juicio no hay quien se crea que con la actual circunstancia macroeconómica de uno y otro lado, teniendo en cuenta que el dólar funciona como moneda reserva, el euro está en niveles de 1,29. Y esto ha sucedido fundamentalmente por el excesivo optimismo que tienen los mercados a una solución en Europa y a una Q3 en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ahora, con esta estructura de gráficos máximos y mínimos diarios, mínimos y máximos crecientes, lo normal es que una vez que ya ha roto estos niveles, no pare hasta los niveles de 1,30. ¿De acuerdo? Por tanto, yo ya no tomaría posiciones largas, si no estoy largo, y espero a la zona de 1,30 y me pondría corto. ¿De acuerdo? El objetivo, los objetivos que nosotros nos venimos desenvolviendo en eurodólar es ver un euro por debajo de 1,23 a final de año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros tomamos este último impulso como modelo, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya ha roto esta zona y que se ha apoyado perfectamente aquí, debería de hacer una corrección del 100%, pero yo creo que la primera resistencia clara y de importancia la tiene aquí, que es donde hace la envolvente. Una zona de 30, la zona de 1,3064, yo creo que va a ir a testearla tarde o temprano, tarde mucho o tarde poco, o haga un pullback de nuevo a la zona de 38.2, aunque yo lo dudo, yo creo que va a subir de golpe mañana. Y aquí ya iría tomando posiciones cortas, ¿vale? Sí que creemos que esta posición la debíamos de tener estructural y esperamos una debilidad, en todo caso, del dólar frente a todos los pares de divisas, una fortaleza del dólar frente a todos los pares de divisas en las próximas semanas. ¿De acuerdo? Insisto, por las expectativas tan desmesuradas que se han hecho con a una Q3. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos al DAX tocando máximos también del año. Y cómo se va de cabeza a los 7.600. También creo que está cercano a zonas de resistencia, creo que la zona del 7.500 le va a costar, así que todo lo cercano a la zona de 7.500 aprovecharía pullback a niveles de 6.700 para ponerme alcistas, porque creo que el índice sigue siendo alcista, además por la fortaleza de la economía alemana. ¿De acuerdo? Me preguntan si creo que anunciarán mañana el Q3. Yo creo, como he dicho a lo largo del día, que las expectativas son demasiado optimistas. Evidentemente la situación de la economía norteamericana es de cierto enfriamiento, los datos macroeconómicos así lo demuestran, pero también lo que han demostrado los últimos, la Q1 y la Q2 es que no han solucionado ese enfriamiento económico. Y no creo que más medidas de apoyo y más incremento de compras de deuda soberana americana, teniendo en cuenta además que Moody's habla de la posibilidad de una rebaja incluso mayor de rating, hagan que se solucionen con una Q3. Yo creo que habrá una solución más imaginativa. Tampoco creo que las expectativas que ha generado el mercado esto vayan a ser mañana totalmente quitadas, pero sí que creo que no va a haber una Q3, habrá una solución más imaginativa. Vamos a ver qué tipo de compra hacen, pero yo dudo que anuncien una Q3 stricto sensu como ha hecho la Q1, se ha hecho en la Q1 y la Q2, por tanto entiendo
que pueda haber una cierta corrección de los mercados. Bien, por tanto, mi sesgo para el mercado en lo que queda de año es, insisto, alcista, esperando un pullback de mercado, un pullback a niveles como al menos del 38.250 del último movimiento alcista, y eso se debe de trasladar tanto a índices como a divisas. También entender y esperar un movimiento que yo creo que es bastante claro, que es el movimiento del bono alemán. Tiene un soporte que ha roto hoy, además, evidentemente no era un soporte fácil de romper. Un soporte que ha roto hoy además en niveles de 139.40. Ahí lo veis, con un gap de escape tremendo, que yo creo que es la clave para aguantarse. Y para mí esta es una operación clarísima, en la cual si confirmamos este movimiento bajista que estamos teniendo en gráfico diario, ¿vale? Se activaría un segundo impulso bajista. Este ha sido el primero. Primero, corrección del primero. Ahí vemos, tenemos este impulso. La corrección de casi el 61.8 y inicio de un segundo impulso bajista, que se confirmaría con la ruptura de la zona de 139.40, que es esta zona de aquí. ¿Vale? Pues la marco. Ahí lo veis. ¿Vale? Si se rompe, se inicia una segunda estructura bajista con objetivo del 100% del último impulso alcista. El 100% del último impulso alcista lo tenemos aquí, que sería la zona de 128.90 más o menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros esperamos. Como veis, por tanto, vemos unos gráficos alcistas y también lo están confirmando los bonos, ¿vale? No descartamos que haya ciertos pullback a la tendencia, pero vemos que, por ejemplo, esta operación es una operación que fondos de inversión están tomando agresivamente, sobre todo hedge fund, para lo que queda de año. Yo creo que es la mejor operación que podemos tomar. De hecho, yo con mi cartera de clientes la estoy recomendando. Y bueno, pues a mí me gusta bastante. Siempre, evidentemente, tenemos que tomar de referencia el bono alemán con respecto a la renta variable. Y de momento, pues si tenemos confirmación del bono alemán, pues seguramente la renta variable y la divisa, pues una caída del bono alemán sería una fortaleza del euro, es decir, niveles de niveles de 1,30, una fortaleza del dólar y una fortaleza de los niveles de renta variable. Pero, insisto, sí que esperamos una caída del bono hacia niveles de 130 de aquí a final de año. ¿Vale? Por tanto, este es el análisis somero que un poquito a vuela pluma que os puedo hacer de cómo están los mercados en el corto plazo y que esperamos para final de año. Es decir, esperamos subidas de los mercados, pero antes, durante el próximo mes y medio, una corrección del Standard & Poor's, una corrección de la divisa y una corrección, una caída a medio plazo del bono alemán. Estoy abierto a cualquier tipo de duda o de pregunta que me podáis hacer o que me queráis hacer. Cualquier tipo de duda o de pregunta que tengáis sobre algún activo en particular. Bien, pues como os digo, aprovechar, creo que mañana es un día muy importante en el cual yo recomendaría estar fuera de mercado esperando que termine el baile, porque mañana se va a mover mucho en un sentido o en otro. Los traders suelen mover la cesta mucho para sacar a mucha gente del mercado, con lo cual no me sorprenderían subidas fortísimas para luego tener caídas fortísimas y viceversa. Por lo tanto, yo esperaría a ver realmente qué es lo que nos dice la FED y en función de eso, insisto, lo más probable es una corrección de los mercados, pero esa corrección debe de ser aprovechada para tomar compras. ¿De acuerdo?
Pues Vicky, si no tienes no tengo a nadie con ninguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu aportación. Darle muchas gracias a Vicky. Espero que la próxima semana o la siguiente os pueda ayudar en un seminario. Disculpad porque por mis compromisos profesionales pues tengo que entrar en una entrevista de radio en unos aproximadamente 15 minutos, así que lo he tenido que dar con la mayor velocidad y con lo mejor que he podido. Espero que en el siguiente podamos estar más rato hablando y con más tranquilidad. Muchísimas gracias a todos.